Estamos de regreso en un artefacto más. Elisa Cortés está acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Elisa Muy con honrada. Z, ¿por qué eres Elizabeth? ¿Por qué soy Elizabeth? No, o sea, eres Elizabeth, no Ah, Elisa. sí. Nomás te pones como Elisa. Sí, Elisa. Bueno, es que me dicen Eli, Claro. Elisa. Amante de la música, amante de los animales, de los perros y los gatos. ¿De todos los animales o Soy alguno? súper animalera, ¿Sí? Eso ¿Toda sí. la vida? Pero los perros son mi top. Toda la vida, desde chiquita, ¿Y sí. cuántos tienes actualmente? Ahorita nada más tengo una perrita que adopté hace ya 5 años, justo acabo de cumplirlos. Pero sí, toda mi vida he tenido perros. Hace un año, pues ya falleció mi viejo pastor inglés. Me encantan los perros grandes. Claro. Y sí, ahorita es la única que tengo, pero mi sueño y mi objetivo tal vez este año o el que viene es tener un Golden Retriever. Ándale. Oye, me dices que naciste en la época incorrecta, la década Sí, incorrecta. ¿Eres muy amante como de la música y las cosas, la cultura en general anterior, como noventera, ochentera? más ochentera, la verdad. Porque en cuanto llegaste coincidimos de que eres fan de Volver al Futuro y así fue como de, Uy, claro. sí, Los fans de Volver al Futuro somos muy, no sé, como muy particulares. Yo tengo creo dos o yo tres que amigos sí. que son muy, muy fans y somos de que hasta actuamos pedazos de la movie y eso. Ay, no, está increíble eso, sí, bastante. De hecho, te digo, la placa de Out of Time también, Claro, del DeLorean. qué tiene esa época que de repente encanta mucho? No sé, es que todo en sí, de hecho, para empezar la música, creo yo, y la energía, yo siento, porque te voy a contar una anécdota muy curiosa y bonita, es que desde que yo estaba de 4 años, mi mamá pues ya escuchaba esas canciones todos los días, de que para hacer sus actividades del día y todo, entonces empezaba de que All the Love in the World de Oldfield, Cyndi Lauper, de hecho, mi primer canción favorita de los 80s, así que fue como la magia en mí de, me encantó, Ujú. fue Girls Just Wanna Have Fun de ¿Sabes qué es un Cyndi cover? Lauper. ¿Sabes qué Mm, es un cover? ¿No? No, no estaba segura. Decía como medio lo contrario. Está bien loco. ¿En serio? Sí, te voy a pasar ese dato. Cool fact, ok. Sí. Va, 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 Está va, va. rarísimo, pero sí funcionó con Cyndi Lauper muchísimo. Sí, claro. Por ejemplo, ubicas Slate, Ah, una banda. claro, Come on Feel the Nice. Ajá, exactamente. Ya después, ya ves que Quiet Riot Quiet la Riot. sacó y pegó más con Quiet Riot y... Y que no querían, Sí, tocarla, como que la grabaron muy a huevo. exacto, exacto. Así Pero pasa algunas terminó. veces y termina, o sea, por eso, amigos músicos, saquen las canciones que tengan ahí porque no saben, no, ustedes no pueden saber cuál Y va a es que pegar. Slate también siento que fue como, como que estaba muy adelantado a su época, ¿no crees? Puede ser. Siento Pues yo. es una banda setentera en realidad. Ajá, sí, exacto. Empezaron por ahí del 66 creo, y Ándale, arrancaron más. sesentera en realidad. Ajá, y ya empezaron a arrancar más como en los 70s, a Los principios de los inicios del 70s. glam y el hair Amo el metal. glam. Creo que del rock es mi fav, el ¿A glam. poco? Bon Jovi, A ver, top Van 5 bands favoritas. Halen. Ay, ¿se Pues es que puede? para empezar, claro, The Beatles. O sea, soy súper Ah, fan de no, The pero de Beatles. glam, yo estaba Ah, diciendo. de glam, de glam. Sí. Pues sí, es Bon Jovi, Van Halen, Kiss. Creo que son mis tres, esos. Lo dejamos en Ya, 3. sí, en esos Pero de tres. todos los tiempos, entonces le encabeza la lista los Beatles. Sí, son los Mira, ahí tienes primeritos. el Abbey Road, Está que para mí increíble. es un álbum Amo, fundamental. de hecho. Totalmente, por eso lo tengo ahí en Buenísimo. mi vida. Siempre es uno de los álbumes seguros que siempre digo al que recurro Claro. muy seguido. Ay, sí, demasiado. Está ¿Y increíble. Beatles también tuvo que ver con tus papás? A ver, cuéntame en tu casa qué música se escuchaba. ¿Y fue de ahí que fue el amor a toda esta época? Sí, la verdad es que sí. De hecho, tengo un tío, hermano de mi mamá, que es también súper fan. Él empezó obviamente con los Beatles. Y mi mamá, pues fue ya, también la que... ellos dos eran los que se la pasaban escuchando en la radio, ya sabes, en aquellos tiempos de los 80s. Ujú. Y pues mi tío fue el primer súper fan, después mi mamá. Y ya con ellos, fue con quien crecí escuchando toda esta música. Mi tío siempre de que me ponía, cada que salía de la primaria ya de 7 8 años, era antes de hacer tarea, me ponía los videos de los 80s. Entonces primero era ver videos, escuchar la música y de los Beatles también, o a la antología. Es que tú ya eres de época YouTube directamente, o sí, los videos, ¿dónde? Pues sí, ¿no? YouTube, No, de hecho ¿no? antes había, bueno, cuando ya empezaban a hacer de que los descargabas de internet y Ah, sí. los grababas en un CD, literal, en un DVD. Ah, Ujú. en un DVD los veía. Ah, ok, Pues él ok. tenía así, sus DVDs de videos que él metía y los ponía en el aparato y ya los veía. Y de qué manera tú después empezaste a hacer
tú como tu propia colección, también descargando y eso? Ya, sí, de hecho, ya, no sé si llegaste a escuchar, obviamente, en su momento de una página que se llamaba Ares. Sí, claro, yo Ah, empecé pues ahí con yo de Ares. ahí era ya cuando empezaban a dejarme utilizar de que la compu y todo, y me descargaban las canciones y ya de ahí también. Bueno, cuando yo empecé a descargar sí tardaba un montón. Sí, No sé, bueno, yo todavía era internet por teléfono. Yo creo que a ti ya no te tocó eso, no, la creo que no. conexión por Sí, teléfono. no. Pero digo, te lo preguntaba porque seguramente no te tocó toda esta cosa de tener cassettes o incluso hasta CDs o sí llegaste a tener. No, los CDs sí. ¿Sí? CDs sí. Cassettes, pues los conocí y los utilicé todavía por mamá, porque tenía el de Bruce Springsteen, tenía varios que todavía ponía mamá, o sea, me tocaba que pusiera esos cassettes. Pero ya después los CDs, ya ¿Y lo sabes después, usar? claro, tuve una grabadora hace poco porque mi abuelo grababa canciones antes. Mi abuelo era súper fan de hacer covers de Javier Solís y ya O sea, sabes. él las grababa. Sí, y él Guitarra y tenía su voces. grabadora, sus cassettes en blanco, sus pistas y se ponía a grabar. Me hizo una canción, de hecho, él, que la tengo, digo, mi abuelo ya falleció hace 5 años. Fue como mi padre y también me inculcó todos mis valores y las cosas más bonitas de la vida. Pero él era, de ahí empezó yo creo, de ahí yo creo que agarré lo de la cantada, porque él grababa sus covers y él era muy fan de aquellos artistas, y ahí empezó como también lo ¿Y, de la y música y tienes una canción que te hizo tu abuelo? me hizo una ¿En canción, serio? sí. Tendremos que escucharla. Ubicas, de hecho la tengo grabada aquí en mi Ah, teléfono. sí. Sí, A ver, porque al ratito me la encontramos sé. el cassette y como un año después de que falleció, se encuentra este cassette y vuelvo a escuchar esa canción. No, hombre, un llorar, pero fue No, un recuerdo tan total. bonito que dije, lo tengo que tener pues grabado aquí para escucharlo siempre porque sí, es muy especial, la verdad. Es un Claro. cover de Enrique Guzmán, Ajá. que creo que la canción se llama Princesita, Sí, pero él claro. cambió la letra a Elisabelita. Ah, qué Entonces, bonito. ajá, pues por mi nombre y todo, y cuando yo estaba bebecita, pues me la cantaba. La magia de las canciones ahí de esta manera no se puede más bonita. No, ya Y sé. recordándolo todo el tiempo. Uy, sí, la verdad es que es algo súper especial, súper, súper especial. Mi abuelo fue magia en mi vida, sinceramente. ¿Cuántos hermanos son en tu casa? Somos tres, yo soy la más chiquita, somos dos mujeres y un hombre, es Mm. el de a medias, mi hermano mayor. El sándwich. Ajá. Oye, ¿y toda la música, compartían gustos musicales, tus hermanos y tú? Más, o sea, sí, pero yo más con mi hermano que con mi hermana, porque mi hermano fue de que ya sabes, jeans, Shakira y esas cosas, o sea, Ya de está repente. padrísimo que tiene, ¿no? Claro, claro. No, Pero no yo le no hagas seguí caras. tanto a ella. Yo me fui más por mi hermano, de que Simple Plan, Avril Lavigne, Paramore. Soy súper fan de Ah, ok. Paramore. Rock 2000ero. Ándale, exacto. Blink, 122. Entonces, pues sí. Sí Con él como que compartía con que él compaginaste más. compaginé más. Pero mi hermana igual también siguió como esos gustos, aunque te digo, ella fue también su época de jeans y eso. O sea, ya fue feliz ahora con el 90s Tour y esas cosas. Ah, claro. Sí, definitivamente. Eh, Y yo Y, me y- fui a ver a Simple Plan y ya sabes, yo más ah, de esos. claro, Ajá. pero pues es que son bandas más o menos clásicas para ti. O sea, estaban grandes cuando tú no estabas grande, pues. No, yo estaba bien Bien, ¿qué pequeña ves? y Primaria, ¿no? sí, primaria, justo. Y tu hermano ya, sí, tipo secu Pues prepa, pues, ya, ajá, puberto, adolescente. ya le tocó Ya de ahí totalmente. fue skate mi hermano, entonces traía toda esa onda Ah, de qué God chido. Charlotte, de Avenged Sevenfold, todas Pues esas no, para amor. súper buena época. Uy, sí. ¿Y cómo sentiste que empezaste a desarrollar? ¿Hubo más música aparte de solo la música que hubo acercamiento con instrumentos musicales, cosas así? Sí, yo empecé a tocar mi primer instrumento fue la batería. Wow. Yo en la secundaria tuve un maestro que era súper también rockero y buenísima onda, era súper buenas vibes y me daba geografía, me acuerdo muy bien. Entonces, yo siempre, él tocaba la batería en una banda, él tenía una banda, aparte de ser maestro, aparte de ser profesor, él estaba en una banda y siempre me acuerdo que estaba en el escritorio así de que con sus ritmos y todo. Claro, como buen baterista. Y salió el tema que, no me acuerdo ni por qué, pero el punto es de que se enteró de que yo era súper así de chiquita, ochentera, yo amaba a Bruce Springsteen, siempre toda la vida lo he amado, súper fan yo, entonces decía, oye, pero tú eres una pulga, ¿cómo es que, o sea, te gusta esta música y todo? Y ya le empezaba a platicar
Y él encantado, ¿no? Y me empezaba a dar cool facts de que, oye, ¿sabías? Y que me ponía videos en la pantalla donde ponían a veces lo de lo que estudiabas. Ajá. Y padrísimo, porque en mis recesos, en lugar de estar con amiguitas o cosas así, yo me la pasaba platicando de música con él. Y él me dijo, oye, a ver, tengo un regalo para ti, la verdad, porque tienes mucho potencial y eres súper musical y todo. Voy a cambiar de batería y te quiero regalar la que tengo. Y yo, no. Dice, ¿la quieres? Y yo, de 11 años. Y yo, 11 años. no, 12 años, sí. No, Fue hombre, de mejor. que, claro, de verdad, y ya vas a aprender mucho y todo eso. Y yo, claro que sí, me encantaría tocar la batería. Y me la regaló y me compró unas baquetas nuevas para yo aprender a tocar batería y fue el primer instrumento que yo aprendí. Oye, pero en casa, ¿cómo lo tomaron? No, increíble, Sí, pues es claro. que no es fácil tener un No, baterista en casa. o sea, es que mi familia es súper light, la verdad. Ajá. Mi papá es como que siempre y cuando sea algo como bueno y que nos sume en algo también y que nos divierta y nos entretenga, padrísimo. Entonces en aquellas épocas Adelante. mi papá encanta, hasta él la agarraba. En serio. Y yo aprendí a tocar Like a Virgin de Madonna primero y Ajá. luego All the Love in the World de Woodfield. Fueron los ritmos básicos que empecé a tocar. ¿Y la dejaste? Eh, pues es que ya me la acabé prácticamente la ¿Cómo? batería. Sí, y ya pues ya que crecí un poquito más y que ya no había como tanto tiempo como para tocar y así, pues ya pues se fue. Ahora Se- sí que ya. ¿Y dónde está? Creo que mi papá la vendió, si no mal Ah, recuerdo. creo. No manches. Sí, se la vendió un amigo mi papá, porque pues sí, ya también ya hubo un tiempo en el que como que se acabó ese hype, porque también yo empecé a estar más ocupada en estudios y eso, y pues ya, Ya la habías ahí medio fue. abandonado. Pues no tal cual abandonado, pero sí como que ya no, pues ya no le dedicaba el mismo tiempo y así no fue como algo que yo hubiese agarrado como ya de, Ujú. para seguirle siempre y todo. Y Sí. digo, aparte no la acabamos entre mi hermano, mi papá, que no, Todo mundo le es que pegó. le disfrutábamos mucho y como nos Claro. entretenía un montón. No, es que es el mejor instrumento del universo, Y mi adelante. hermano ama tocar la guitarra también, entonces era música en todo el tiempo. Constantemente, pero nunca te dio. Y luego también la cantada. Sí, Pero nunca, sí. nunca apareció como la posibilidad de dedicarte a eso. Me hubiese encantado, sí, sí lo pensé. Yo cuando cumplí 17 años estuve en una banda con unos amigos míos. Se llamaba Proyecto Emergente. Estaba Ajá. increíble. Y empezamos a hacer covers de rock. Y me acuerdo que empezamos con TNT de AC/DC, Still Into You de Paramore. Ahí variábamos. Y yo decía, no, sí quiero esto. Yo quiero tener una banda. Yo sí Pero tú quiero eres la ser cantante. vocalista, sí. Ah, Y claro. los demás, los niños, pues ya eran que el bajista, que el de la guitarra, la batería. Pero, pues te digo, estás en una etapa, yo, bueno, tenía 17 años, en la que yo ya estaba viendo como que quería, trabajaba de mesera y a veces también por distancias, tiempos, pues ya se empezaba a complicar los ensayos, porque tenemos planes de tocar en algún lugar y todo, como empieza toda una banda, Sí, ¿no? sí. Pero pues ya de repente, por ejemplo, uno de los chavitos fue de que se encontró a la novia y ya no iba y más que nada por eso, porque yo sí, yo vivía, me acuerdo, en aquellas épocas un poquito lejos de donde ensayábamos y yo hacía el esfuerzo, así toda chiquita, o sea, uno de mis amigos de la banda iba por mí para trasladarnos y todo y le estábamos echando ganas, pero pues ya empezó de que la novia y todo y pues Esas novias. No se llamaba sí, Yoko de casualidad. yo creo que sí, Así las la Yokos, bautizaron. Sí, oh sí, siempre pasa, ¿eh? Sí, y hay en no todas se las dio. bandas. No se Y me dieron hubiera las cosas. encantado, Y sí. seguiste tus estudios y en qué momento te fuiste como por este lado del animalismo y estas cosas. ¿Fue completamente un gusto que ya traías desde antes? Sí, fíjate que yo desde siempre también traía la idea de estudiar veterinaria, porque desde los 4 años yo tengo mascotas, perro. Entonces, pues yo decía, no, yo quiero estudiar veterinaria, y veterinaria, y veterinaria. Ya conforme fui creciendo y indagando un poquito más como en esos temas, como que no sentí tener la sangre para tratar con perritos sufriendo y así. Ya sé, es que, ay, perdón que te interrumpa poquito, es que No, yo también he adelante. pensado eso. No sé si más bien vaya en contra, porque adoras a los animales, te metes a veterinaria y solo te toca ver sufrir, el estudio es difícil, Fuerte, ¿no? está O fuerte. sea, te toca, pues eso, como verlos en una etapa, pues no bonita, al contrario. O sea, no sé si es como un tipo distinto de amor que se necesita,
que todo bien, digo, qué bueno que exista gente con la sangre y el alma para ser veterinario, pero no creo que sea Mis más bien respetos. ay, quiero mucho a los animales, los quiero, o sea, porque te toca, es fuerte, pues. Es que toca la parte fuerte, la parte dura, la parte difícil, y pues tienes que tener el corazón para que, por ejemplo, si hay que dormir a un perrito o si de plano está muy lastimado o así, son cosas muy fuertes. Entonces yo dije, ¿creo poder hacer eso? No creo. Y yo empecé a ver que había más como también tema en comportamiento Mm, y estas cosas. Entonces, pues empecé a indagar un poquito en libros y todo y dije, wow, qué interesante, qué padre. Y yo dije, bueno, quiero algo que tenga que ver con perros. A lo mejor veterinaria no va a ser, pero quiero algo que tenga que ver con perros. Entonces, cuando yo estaba estudiando mi prepa, estaba yo de mesera. Pero ya me había cansado de estar de mesera porque ya tenía un par de añitos y era muy pesado porque me pagaba de que así, yo solita pues siempre he sido muy independiente. Entonces, era pagar a mi escuela, luego la mesereada y estar en la escuela y en la mesereada y todo. Entonces era full time ocupada y bien cansada y estresada. Entonces yo decía, no, ya quiero cambiar y quiero hacer algo que sí ya disfrute mucho. O sea, esto ya me ayudó con estudios a crecer un poquito, a desenvolverme más. Entonces, ¿ahora qué sigue? Entonces voy viendo que una amiga trabaja en uno de estos Petcos de Guadalajara ujú. y me dice, oye, estamos de que necesitando personal, ¿quieres trabajar con perritos? Y yo, encantadísima. Dice, bueno, están de que buscando bañadores. Y ya, sí, quiero bañar perritos, ¿no? Pues empiezo con algo. Y yo iba a entrar de bañadora. Yo iba a entrar de bañadora a una de estas tiendas. Y pues súper bien, me entrevistaron para bañadora y así, no, pues tal día empiezas y así. El día que yo voy a entrar, ya mi primer día de bañadora, me dicen, ¿sabes qué? Hay un puesto de second de entrenamiento. Es asistencia al entrenador. Vas a trabajar con la chica que está entrenadora, ayudándole, te va a decir qué hacer, la vas a ayudar con los perritos, ¿te gustaría? Y yo, va. Yo no sabía, la verdad, no mucho de entrenamiento, o sea, no sabía exactamente cosas de comportamiento, pero yo dije, pues que el perrito se siente y así lo básico, ¿no? Y dicho y hecho, o sea, yo empecé de second de entrenamiento viendo cómo entrenaba esta compañera, los perritos y todo, y ahí era un plan básico de justamente obediencia, ¿no? Entonces yo empecé a absorber mucho de eso porque me empezó a gustar un montón. Y o sea, aprendí tan rápido que empecé a hacer lo mismo que ella. Entonces ella me dijo de que, oye, ¿sabes que yo ya me voy a salir? Porque pues tengo otros planes, yo no me pienso quedar aquí, pues te vas a quedar tú, ¿cómo ves? Y Y yo, de second pasaste a y de first. second pasé exacto, entonces me suben a entrenadora, a jefa de área de entrenamiento y está increíble porque pues yo ya empiezo a desenvolverme más y a meterle más mi toque a los entrenamientos, pero como Elizabeth nunca se queda en paz y nunca es suficiente para ella, fue como, no, ok, yo voy a meter un poquito más que la obediencia básica aquí. Yo me empecé a enfocar ya en problemas de comportamiento conforme iba aprendiendo, porque eran personitas que iban y, oye, es que sabes qué, es un perrito medio reactivo o ladra mucho y ese es el mayor problema, o sea, no me sirve que se siente o que se quede quieto si no puedo controlar esto que necesito, ¿no? Ujú. O me recomiendas un aparato o un collar o no sé qué. Y yo, bueno, vamos viendo la raíz del problema y hablaba con ellos y todo. Y yo me enfocaba en esas cosas y les encantaba porque ya no era ir y nada más enseñarle al perrito un truquito de fantasía o un sentado, sino que ya él y ya era de que, ay, esta chava ya se enfoca en problemas aparte de... Claro, que un poco la Ajá. estructura de la empresa es más eso, ¿no? Resolver pronto y listo. Es que sí es lo que tiene, es como un plus que tiene, Ujú. porque en sí pues es todo lo que conlleva el alimento, los artículos, las mascotitas, y es como un plus. Por Ujú. eso es obediencia básica. Y es como, pues que tu perrito se siente, que todo, que el cachorrito, que así. Pero nunca, o sea, No era se meten como, más. tengo un perro reactivo, ¿qué hago? O sea, no, Claro. ¿sabes? Ah, aquí hay un collar. Y yo, ajá, Llévate entonces, esta mordedera. ay, eso era otra cosa. Que yo, ay no, es de risa, porque yo tenía que, aparte de entrenar, vender ciertos artículos, Claro, obviamente, claro. y había collares de desliz, de estos de cadena de castigo. Ujú. Entonces, sí se llegaron a molestar un poco conmigo porque era como, oye, no has vendido nada de esto. Y yo, pues es que, o sea, ¿cómo yo entreno en No los positivo y podías. vendo un collar de castigo? Claro. No, no es lógico. Pero es que sí, tienes que vender y todo. Y yo, bueno, está bien. Pero la verdad nunca lo hice. O sea, yo no hubo un solo collar de castigo que yo haya vendido en Iba esta en tienda. contra de lo que tú pensabas. Exactamente, yo dije, entonces, ¿qué estoy haciendo? O sea, o estoy vendiendo un entrenamiento en positivo o estoy dándole un castigo al perro. Pues no. Claro. Pero la forma de pensar de la empresa, pues es vender. Es No importa. diferente, sí, Tú exacto. véndelo. Exacto. Y Entonces, ahí chocaste.
Pues sí, un poquito, pero ya después vieron que podía yo vender más entrenamientos porque pues obviamente era lo que más llamaba y mi trabajo hablaba por sí solito y estaba increíble porque haz de cuenta que en cada una de estas tiendas en Guadalajara era llegar a una meta. Entonces sí, me daba risa porque siempre les ganaba a las demás tiendas, estaba Sí. padrísimo porque eran más entrenamientos y pues todos iban para allá conmigo. Y yo no nada más era de que en el área de entrenamiento, yo me salía y me veías en el estacionamiento de la tienda entrenando perritos. Y estaba O increíble sea, te porque entregaste totalmente. cañón, cañón. Y estaba padrísimo. Crecí mucho ahí. Dentro de esta época, de esta etapa que tuve entrenadora ahí, tomé workshops. Me fui a Ciudad de México a tomar workshops yo solita, por mi voluntad. Nadie me mandó. Pero yo quería seguir aprendiendo. Había coordinadores que venían a Guadalajara desde Ciudad de México a enseñarnos sobre algunas otras cosas de comportamiento, darnos un plus y todo. Y yo también era de que absorbía muchísimo, pues todo lo que estas personas venían y nos decían, pero yo era más. Agarraba libros, los workshops, en su momento pues videos de YouTube, Ujú. para pulirme y todo. Entonces, pues sí estaba yo muy llena de eso que empezó a apasionarme más y justamente es por eso que llevo 10 años dedicándome a los 10 perros. años ya. Oye, me surge una duda y siento tan amante de las cosas ochenteras, noventeras, que esto me parece que es noventero, o tal vez un poquito después. Ujú. Seguramente conoces a este famosísimo César Millán, Uf, el sí. encantador de perros, que en esa época se hizo súper famoso y todo el mundo hacíamos las cosas que él decía porque pues demostraba que hacía muchas cosas. ¿Cuál es tu opinión de esta corriente? No sé si es algo únicamente de él o es un tipo de entrenamiento que existe. Soy muy ignorante de eso, así que Pues, sácame de la ignorancia. mira, la verdad, como no había nada o no era una tendencia como hoy lo es, el Ajá. entrenamiento de los perritos y así, pues este tipo yo creo que todo lo que él enseñaba o decía, pues se lo vendía súper bien a la gente, pues Ujú. la gente sin saber que hay otros métodos que sin castigar al perro puede funcionar. Yo estoy súper en contra de lo que él hace. La verdad es que yo nunca lo llegué a ver ni admirar ni nada. Y cuando yo me metí a este mundo de los perros más de lleno, o sea, yo lo veía y decía, es que no, o sea, para empezar no existe el humano alfa, ¿sabes? Entonces, Ah, era, no sé, se me hacía muy exagerado. ajá. Y ya después cuando salió esta polémica de que pateó un perro y todo, dije, nah, es la peor reacción que puedes tener cuando obviamente tú se supone estás teniendo empatía con un perrito, ¿no? Claro. Entonces, si te soy sincera, todos los métodos que él utiliza y que mete mucho en las modificaciones de conducta y demás, pues no se me hacen correctas porque a fin de cuentas está haciendo am, pues lo que los etólogos y Ujú. por ejemplo yo en mis métodos pues no haría, que sería estar limitando al perro, estar utilizando herramientas que no son correctas, que nada más están siendo aversivas para él y que tú le estás dando una cierta, pues, en lugar de crear un vínculo, sinceramente, siento que el perro es agarrar miedo a la persona y pues por ende obedecer para no tener una mala como experiencia o consecuencia, ¿no? Claro. Porque los perros relacionan todo. Sí. Entonces, un ejemplo, él utilizaba de que ¿no? Típico. Ajá. Ay, no. El ch- Ajá. sí. Y era como, es que es Yo como lo uso con mis hijos. es que es a lo Funciona. que voy. Justo, es Y a lo que funciona, voy. ¿eh? Y funciona muy bien. Pero nosotros como hijos o como humanos, pues sabemos qué onda con eso, ¿no? Entendemos que el cállate o algo así. Es un Sí. perro, no. Un De hecho, perro. él decía que lo sacó de su mamá. Está. Y Ajá. es a lo que voy. O sea, los perros no entienden en palabras o comportamientos humanos. Las relacionan y sonidos también, claro. Ajá. Pero no es como que sepan por qué, como las doñitas de que, ¿quién fue? ¿Quién hizo esto? Y así, el perro no va a responder, fui yo porque estaba aburrido y estresado, pues no. Y este tipo sí era como, si había un perrito que según esto se jalaba mucho, era reactivo, o sea, su solución era poner collar de castigo y tenerlo aquí, y pues ni al caso, o sea, el perro obviamente si se detiene, si se queda quieto, si tiene una respuesta como pues... Negativa. O sea, si tiene una respuesta a lo que él está haciendo es porque el perro sabe que por consecuencia si no se queda quieto o si no hace lo que él dice, pues va a sufrir, ¿no? Hay una Claro. consecuencia mala, una mala experiencia. Así de fácil. Ajá, entonces pues no, nunca me O sea, gustó, nunca lo admiré. estás en contra de todo. ¿No coincides en nada? En nada, la verdad, sinceramente no.
O sea, Yo dejé de verlo hace mucho, pero yo lo también. veíamos mucho en casa, en aquel tiempo, no sé, en cable o algo así. Ajá, es que sí daban Y, su programa. y todo el mundo adoptábamos cosas, pero sí, tienes razón de que fue justo antes de toda una tendencia mucho más, pues, animalista, que quiero decir, como más empática en los animales, Ujú, la cual también un poco me lleva a esta cosa que yo de repente me causa cierta comezón, que creo que se fue demasiado para el otro lado. Y no sé si ahí vamos a polemizar un poco o qué. Pero todas estas cosas, por ejemplo, de festejarle el cumpleaños al perro, o sea, me parece una, una cosa totalmente contraria a tratarlo como perro, a tratarlo como persona, a mm, humanizarlo demasiado. ok, ¿Tú qué piensas de eso? O sea, empezamos por eso los cumpleaños. ok. Pues mira, siento que no tiene nada de malo porque Ajá. siento que es algo como muy random entre nosotros los humanos, ¿no? Como que incluir al perrito en estas cosas de que la celebración, que esto, que así. O sea, al fin de cuentas para mí es algo positivo para el perrito porque le estás dando como algún premio, en este caso del cumpleaños, que le da su pastelito, pues algo que le gusta al perro, ¿no? Ujú. Ya está en uno la loquera de cantarle y hacerle la fiesta, el perrito obviamente pues, no lo comprende, pero siento yo en lo personal, digo, no es un comentario como profesional o así, pero siento yo en lo personal que como los perritos perciben nuestras energías, al momento de estar como incluyéndolo en esto y de que estar contentos y de que, o sea, el perrito está pasando un buen momento, Ajá. porque estamos transmitiendo algo positivo, como un buen momento, como que le estamos ofreciendo el premio. Entonces, por esa parte sí siento que es un regalo hacia ellos, aunque no lo entiendan como que, me están celebrando un Ah, cumpleaños, es ¿no? un año más. O Ajá, un pues año sí, menos. Puta, aunque y ni no al son caso. 7 para él. Sí, ya sé. Justo, fíjate que todavía estoy como en duda en eso, ¿sabes? Si será cierto que son 7 años por Como, uno de perros. como que se dice así de una manera como si estuviera súper comprobado y todo el mundo le dice así, no sé. Sí, Pero no, no sí, no. tengo idea si sea algo de verdad es cierto, pero bueno. Pero sí te digo, yo siento que al final es una experiencia alegre en el entorno del perro. Es un estímulo que nosotros igual estamos ofreciendo como en positivo. Y pues, sí es algo agradable, creo que pues estoy a favor. Lo he hecho. Sí, Ajá, cuando estuve culpable. en un hotel de perritos, la verdad es que incluía mucho estas actividades porque también los dueños eran que se encantaban de que, ay, sí, su No, cumpleaños, su pero es que pastelito. otra vez, o sea, comercialmente funciona súper bien, Sí, ¿no? Las en parte empresas les también. encanta porque ven y celebra a tu perro aquí, ¿no? Y haga pasteles de perros y fiestas de cumpleaños temáticas y Y si todo. te das cuenta también ahorita porque ya hay personitas que no planifican y que pues sus hijos son los perritos, entonces Sí. es como que también les encanta incluirlos en todo, ahora que ya existe más mundo pet friendly y así, pues sí. Aunque bueno, ahí es otro punto. No estoy a veces tan de acuerdo en ciertos lugares pet friendly, pero pues ya también es otro tema. Ujú. Volviendo a lo del cumpleaños, pues digo, no es como que lo comprendan y como que no, no hagas eso porque humanizas al perro. Pues no, simplemente lo incluyes en una experiencia alegre, de buenas energías. Y pues está bonito porque aparte traes el recuerdo de que, ay, sí, el cumpleaños del perrito y todo. Y pues al final lo que él disfruta, te digo, es su premio, lo que le dé, su Pero galleta, su pastel. y el concepto de perrijo, Y el que, concepto de perrijo, pues, mmm, pues no lo veo malo, sinceramente. O sea, es que hay de humanizar a humanizar. ujú, Es como, pues sí hay personas que de plano sí se pasan y es como que le ponen que la ropita, que los traen muy abrazados, que no los dejan ser tan perros y para mí eso sí no está tan bien. claro. Para mí la parte de humanizar pues está bien en el sentido de incluirlo, te digo, en Ujú. la familia y demás, pero siempre dejándolo ser perro. Sí. O sea, yo siento que sus necesidades básicas son súper importantes, esenciales tomar en cuenta y no tratarlo como un niño chiquito. O sea, entonces está bien, es mi perrijo porque es como mi hijo, porque es mi criatura, porque yo le sirvo, porque le enseño, aprendo de él también, pero no dejes de permitirle ser perro. O sea, siempre tratar de, pues como yo digo, si vas a tener un perrito y es tu primer mascota, o ya hace mucho que no tienes y ahorita no sabes cómo está el rollo con los perritos, pues trata de informarte para que no lo trates como un niño humano, Sí, pues, o claro, pues sea, yo pienso que ahí quien sufre más, pues es el ser humano, porque no es tu hijo, pues es otra especie para exacto. empezar. Sí, siempre hay que tener en cuenta eso, que sigue siendo una mascotita, un perrito, ámalo mucho, dale todo lo que él requiere y todo, pero también entiéndelo y tú aprende de él. Claro. O sea, por eso te digo que creo que lejos de afectar eso al perro, no va por ahí la pregunta, creo que afecta más al entorno y a las mismas personas,
porque yo que soy papá, tienes ciertas expectativas también, y tus papás tienen unas expectativas hacia ti, Ujú. y pues probablemente el perro o perrijo El perrito. no las cumpla. Entonces a veces, como digo, son animales que reaccionan justo y Exacto. que tienen muchísimo instinto, Ujú. pues a veces lo puede uno tomar como ingratitud, ¿no? Pues es un Sí, perro. sí, es que ellos no saben. Te digo, son como las personas que preguntan quién lo hizo o por qué hiciste esto. El Ajá, perro no te va a explicar por claro, qué. claro. Es un perrito y él no sabía y si en el momento estuvo estresado fue un comportamiento pues, por estrés o Exacto, en ansiedad. ese Hay que sentido analizar también. es un poquito más, digamos, simple porque eh, es causa y efecto, ¿no? Lo dejas encerrado todo el día y regresas y desmadró el sillón y te enojas por eso, pues, güey, ahí o El sea, que tiene la entiende que culpa tiene es que, uno. ¿no? Pues mis vecinos justamente no te platiqué fuera de cámaras, pero pues tienen dos. Uno Ujú. ya está viejito, pero el otro es muy activo, un pastor alemán grande que no lo Uy, sacan pastor jamás. alemán, pastor. Exacto, y el pobre ya está grande, o sea, está grande de que, no sé, es adulto, pues, bien, Ujú. y no puede, o sea, luego aparte el pobre lo sacan y aquí enfrente hay un parque, y él está viendo literalmente a los otros perros paseando, se enoja muchísimo, les grita así, "Ra, ra, ra", de todo el tiempo, y no puede ya relacionarse con gente extraña, todo el tiempo ladra, todo el tiempo ladra, y No, qué justamente la mal. reacción es esta, que le dicen, ya cállate, ¿qué te dije? Dice, ¿qué te dije? Y yo me quedo pensando así, les digo también acá en la casa, como que va a decir el perro, ay, sí es Ah, ya me cierto, acordé que me había dicho que no ladrara. ya me había dicho, ¿por qué estoy ladrando? ¿Qué pendejo soy, no? Pues más bien ahí la pendejada lleva Ay, ¿por justamente qué hacen eso? los dueños, ¿no? Totalmente. Claro, o sea, es que es a lo que voy. Si vas a tener un perro, o sea, vas a tener el tiempo, si no, no lo tengas, por Ujú. favor, porque no es dejarlo en la casa y, ay, sí, 2, 3, 4 horas todo el turno, las 8. Óyeme, no. Y es que justo es algo que yo digo mucho cuando estoy entrenando a un perrito. Es que sabes que llego y ya vi pipís y que el otro, ok. ¿Y dejaste alguna actividad de enriquecimiento ambiental al perro? No, es que no he tenido tiempo de ir a comprar. No, es que, óyeme, o sea, también es importante que él disfrute estar solo, que también Ujú. le enseñes a ser independiente, o sea, es importantísimo que aprenda a estar sin ti para que no haya este tipo de comportamientos, porque luego, Claro. primero de cachorrito todo le aplaudes, luego no te haces cargo de las consecuencias y ya te estás quejando y luego a veces Exacto. así hay gente que se anima y echa al perro a la calle o lo regala o... Ya sé, eso Esto está está. muy mal, entonces hay que analizar toda la situación, el entorno y así para realmente saber si le vas a dedicar una buena calidad de vida al perro, si no, evítate todo esto porque hay veces que dejas pasar años también. Hay personas que dejan pasar años de no entrenar o años de no modificar algo o de no enseñar algo y es como, ay, pues mi perro ya tiene 8 años, pero pues quería ver si le puedes enseñar a que no muerda cosas. O sea, si toda la vida le permitiste, Ocho ajá, años. exacto, si toda la vida le permitiste hacer eso Si hay un y él lo vio momento, bien, perdón, hay un no, dime. momento en que ya es demasiado tarde. Pues no me ha tocado a mí, pero se dice que supuestamente un perrito ya como geriátrico, a partir como de los 7 años, pues ya no puede aprender nuevas cosas. Tiene Podemos a lo mucha, mejor modificar más, no erradicar, pero a lo ya, mejor nuevas cosas tiene no mucha tanto. razón entonces esta frase de perro viejo no aprende truco nuevo. Yo creo que sí. Y es que te voy a decir por qué. Un ejemplo. Tú toda tu vida comes una sopa con cuchara, ¿no? Ujú. Porque pues, es nuestra costumbre, es lo más normal de un ser humano Y yo comer. soy un perro viejo. Y si yo, Así, por perdón, supuesto, totalmente. y si yo te digo, a partir de ahorita, después de tantos años acostumbrado a hacer este comportamiento que para ti es normal y natural, ya no lo vas a hacer. Ahora vas Ujú, a comer con la mano, ujú. porque ahora es lo de hoy, es lo normal. Te vas a sentir rarísimo, Sí. no te va a gustar, te va a estresar, va a ser desagradable para ti. Entonces, como, o sea, no, ¿sabes? Y Y más es o lo menos, y en mismo. los seres humanos sí hay reflexión y habría a lo mejor una razón más grande de peso para modificar algo, pero los perros no, sí, insisto, son más reactivos y son seres pues más simples en el sentido de que eso, causa y efecto, ¿no? Exactamente. Sí, y es que, o sea, no necesitan tanto. Yo, por ejemplo, siempre digo, es que no necesitas tenerlo como un soldadito para que el perro sea feliz y tú seas feliz con el perro entrenado.
muéstrale lo básico, enséñale a socializar a la edad que tienen que enseñarse a socializar, acostúmbralo a tu rutina del día a día, pero que también él la disfrute, que aprenda a estar sin ti, que también tenga su enriquecimiento ambiental, sus actividades de estimulación cognitiva, o sea, para que el perrito, o sea, tenga una calidad de vida. A mí no me sirve que yo como entrenadora, como les digo, es que no es magia y es 90% tutores y refuerzo, 10% entrenador, porque yo soy una guía. Entonces Ujú. la gente piensa que vas a ir y ya el perro va a hablar, y pues no. Pues sí, hay gente que lo piensa con los hijos, ¿no? Lo llevan a una academia, listo, Ay, arréglamelo. no, O incluso al psicólogo o algo así, ¿no? Ya que me lo arregles y ya me lo regreses sin sin problemas. contestarme. Pero, pues, ajá, y no, 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 o sea, desde los primeritos meses hay que empezar a... No hay atajo, hay que trabajar. Tener Exactamente. una mascota significa entrega de alguna manera. Sí, exactamente, Por eso qué total, importante lo que totalmente. dices de, pues, reflexionarlo bien, pensarlo, si realmente puedo o no. Yo he sido los Sí. últimos años, parece el villano con mis hijos porque no he querido perro, porque Mm, justo no tengo horarios y sé que voy a tener que o tendría que dejarlo mucho tiempo solo. Y ahí no está. quiero hacer eso. Por los vecinos, por el mismo perro, por mis cosas y todo. Tengo muchísimos cables de aquí todo, imagínate, me haría... No, hombre, Y al sí. rato pues no lo quiero odiar porque además sé que no es su culpa. Si yo no saqué en una semana entera No, con teniendo hombre. un parque enfrente, pero a veces que no hay tiempo para eso. No, sí, sí, te creo. Es que no, no, no es tan fácil, la verdad. O Entonces sea, prefiero ser el villano y decir, no puedo. ajá, exacto. Antes que haya más problemas. O como me ha tocado personas de que sí terminan teniendo al perrito y ya después de un tiempo es, ay, no, ¿sabes que siempre lo di en adopción? Es como que Claro. era lo que hablábamos. Por ejemplo, el rollo es que son muchos temas que me dan, fíjate, según yo no tengo mucho que hablar de eso y sí tengo mucho que hablar. Adelante. Eh, las plazas y todos estos lugares pet friendly, los restaurantes. Para mí es una bronca porque a mí no me gusta comer con un perro cerca. Ok, no. Y creo que estoy en mi derecho de no comer con un perro cerca, ¿no? Ujú. Tal vez por mi generación, lo que sea, no estamos acostumbrados a hacer. En mis tiempos llegaba un perro a la taquería y le decían, sáquese, pinche perro. Y era así, de fácil, ¿no? Ujú. Ahora lo sientan ahí. O sea, te lo soplas al perro en Liverpool, Ay, en un restaurante. En la mayoría de los restaurantes sí. ya se puede. ¿Cuál es tu opinión al respecto? La verdad no estoy muy a favor de los lugares pet friendly así. O Ujú. sea, hay algunos que te puedo decir, mira, hay un lugarcito por el Metropolitano que ese es, como dicen, es un lugar de perros que acepta humanos, ¿no? Ok. Ese concepto me encantó. Sí, sí. Que es muy diferente a justamente estar como en un restaurante o en una plaza o así. Para empezar, en una plaza hay demasiados estímulos. ¿Y tú a Ujú. qué vas a una plaza? Pues tú a hacer tus cosas de humano. Claro. ¿El perrito qué? El perrito nada más va a estar viendo gente y gente y gente pasar y si le gana lo del bañito y de repente hay un spot donde a lo mejor no era correcto que hiciera, ella se hizo es como que, shalas, o no traigo a la Claro. bolsita, ¿sí sabes? O sea, no hay necesidad de exponer al perrito frente a tantos estímulos que no le favorecen. Es demasiado estrés. Hay a lo mejor, sí, hay a lo mejor perritos que te puedo decir que están acostumbrados a personas o así, o que la gente te dice, ay, está acostumbrado a que lo traiga y todo. Ok, pero de todas maneras no lo hagas. O sea, tú vas a ir a hacer tus cosas, no le vas a poner atención al perrito, mejor pues no te lo lleves. Déjale en alguna actividad en casa o déjalo con alguien, o si hay familia en casa, pues que se quede en casita y todo, disfrute su tranquilidad, todas tus cosas y después dedícale un día al perrito para llevarlo a un lugar donde sí sea correcto Claro. para él, un parque donde disfrute también algo que él se merezca, vaya, porque es que también está este tipo de situaciones que hay personas que está bien, están en una plaza pet friendly, pero pues no le gusta que tu perrito se le acerque. Y me ha Ujú. pasado, yo en lugares que a lo mejor no son pet friendly, pero atraigo a mi perrito, si hay personas como que ahí te hacen el feíto y no está padre, sinceramente. Entonces, qué mejor un lugar que al 100% puedas tener al perro hasta libre y él disfrute antes que todo, porque sí es demasiado lo de restaurantes también, porque pues los olores, ¿estás de acuerdo? Claro. Quieras o no, un perrito Claro, justo no. estaba pensando en eso, porque son Es hipersensitivos en la eso, tentación, ¿no? ¿no? O sea, imagínate, Exacto. si de repente son muchos estímulos para una persona, para ellos Sí. yo no sé si haya un símil así como de los 7 años, pero sé que huelen muchísimo más que Uy, nosotros. sí. O sea, cuando llegas del súper ellos están, de que están oliendo cada cosa que está dentro de la bolsa.
lo huelen desde lejos. Todo, exacto. Entonces imagínate ahí, si luego también que yo soy medio especial con los olores de los perfumes, esto, alguien llega muy perfumado a un restaurante, es como ya me jodió mi comida. Ay, sí. Ahora imagínate un perro. Sí, ellos perciben el mundo por medio del olfato, más Claro, que por la vista. ajá. Es Entonces están algo muy oliendo todo, curioso. cada ingrediente y cada persona y cada, el humor. Feromonas, todo. O sea, Exactamente. sí, todo lo identifican y el mundo lo exploran por medio del olfato. Para ellos seguramente no es una experiencia, no siempre es una experiencia tan grata, Pues, con tantos estímulos de todo tipo. exactamente. Y es que también, por ejemplo, hay que exponer este caso de cuando hay niños. A veces, bueno, yo sinceramente soy de las que no me encanta que haya niños tan alebrestados que se acerquen a mi perrita, porque mi perrita sí no es reactiva, pero sí es como un poquito selectiva. Entonces, ella, como fue destetada, yo me la encontré así de que abandonada muy bebecita, pues sí, es medio desconfiada. Entonces, este, pues no le encantan los niños, desde siempre nunca le han encantado los niños, y por más que la intenté como acostumbrar y todo, no le encantan. Y yo Ella no es respeto kid eso. friendly. Ajá, y yo respeto eso. Entonces, vámonos a un caso hipotético, si estamos en un restaurante y pues traes al perrito, pero también el perrito se porta bien, pero hay niños al otro lado en otra mesa donde van y ay, el perrito y todo, y es como que ya es otra situación incómoda y Claro. pues no. Entonces, siento que es too much lo de Sí, los restaurantes pet friendly. Yo prefiero que hagan más lugares como específicamente para perritos, donde incluso le puedas comprar un buen snack al perrito, natural, saludable y todo, lo acompañas tú y disfrutas un rato con tu perro. Y ya después tú te vas a tu restaurante y ya tú comes y todo sin tu perro, ¿no? claro. Creo que estoy más a favor de eso. Sí, al rato los van a incluir en el cine también. No, No hombre, digo, no sé si ya lo hagan. imagínate, ni al caso. Y es que es a lo que voy, o sea, hay de humanizar a humanizar y creo que ya es demasiado esto de... Está padre que te lo puedas llevar cuando no lo puedes dejar solo, si no tienes nadie que te lo cuide, pero preferiría a lo mejor la situación de si dejas al perrito en tu casa, ten el tiempo de dejar enriquecimiento ambiental para él, para que tú hagas tus pendientes, regresas y el perrito está bien y que después tú le dediques un tiempo a un lugar específico para Pues perros. mira, ahí hasta comercialmente hay un área de oportunidad grandísima. Que lo ¿Sí? único que han hecho en las plazas es abrir a que todo sea pet friendly para ser políticamente correctos, pero a lo mejor estaría bien que hicieran lugares más específicos para eso. Exacto, Estoy de porque creo que acuerdo. ahora en Liverpool, si no mal recuerdo, vi que hasta tienen carreolitas para que metas al perro y lo encierres ahí. Es como, Sí, bro, sí, really. exacto. Y sí se me hace ya demasiado, Sí, demasiado. sinceramente. El rollo, por ejemplo, también que veo mucho de adoptar esto, Mm. adopta, con una, me parece como campaña, no sé si reflexionada, pero tal vez sí demasiado intensa, de adopta, ándale, Mm. ándale, y luego que ya no lo pueden tener, ¿no? O sea, como que siento que socialmente hay una presión muy grande para adoptar y Sí, después, no, es que ya lo va a dejar, o sea, como espera, o sea, ¿por qué estás forzando o insistiéndole mucho a la gente que adopte sin también, tampoco es para todos? no, creo que tanto el que está dando una adopción, bueno, es bien importante que haya personas responsables que quieran adoptar, pero también tú como responsable de dar en adopción a algún animalito, Ajá, tienes que estar consciente de que, o sea, sea una adopción responsable. claro. O sea, no es como, ay, sí, ten al perrito, no lo puedo tener yo, así, o de encontré y lo voy a dar en adopción y cualquier persona que se te dice que quiere un perrito o un animalito, pues no. Creo que es importante esta parte de también ser responsable como dador, eh, pues con los animalitos, pues, o sea, no es cualquier cosa y tampoco es forzar, como dices, la situación, o sea, es Eh, adopción sí, responsable. es como, es que me parece que ahora está esta figura de que adoptar es lo mejor que puedes hacer. Y no Sí, siempre. A lo mejor no adoptar es lo mejor que puedes hacer. Porque tu estilo de vida exacto. no va con eso. Es que mira, yo estoy, o sea, digo, a lo mejor suena un poquito crudo, pero así como hay personas que no están para tener hijos, hay personas que no están para tener perros, Ujú, la tal verdad. cual, ¿sí? O sea, por más bonitos que se te hagan, por más padrísimo que sea, o sea, por más, o sea, vida que te dé un perrito, si no tienes el tiempo y la calidad para él, no lo tengas mejor. Quédate con las ganas o ve y agarra el perrito de tu amiga, de tu tío, de tu familia, Claro. pero tú no lo tengas y no le vas a dar la calidad de vida que se merece a un animalito, Pero para sinceramente. eso se necesitaría sentido común,
que a veces es el menos común de los sentidos. Sí, falta mucho, todavía mucha empatía en este mundo, es lo que yo siempre he dicho. Tampoco es que tengas todo el dinero para mantener a un perrito, no nada más es el dinero y que no le falte nada al perro, es tu tiempo, Sí, tu amor, tu atención, también ellos necesitan tener ese vínculo contigo, ¿sabes? totalmente. Entonces, mm, pues sí me choca un poquito el hecho de que muchas personas por tener dinero compran una mascota o aunque adopten, o sea, si no tienes el tiempo, pues mejor no tengas perros, o Ujú. sea, a mí me da igual si tienes para pagarle su estética todos las veces que se las tengas que pagar y todo y los servicios y que no les falte, si tú no vas a tener el tiempo de calidad Claro, con la lo que te mascota. pasaba en Petco, ¿no? Que ya, arréglamelo y listo. ¿Cuánto Ujú. cuesta, pues, que me lo arregles chido? Ajá, o sea, Pues no. pagar para que tengan todo por el perro, pues no, mejor, o sea, no tengas. Sí, o sea, el baño y eso sí, es así, de que te lo regresamos limpio, pero Eso no, pero sí, educado educado y lo requiere trabajo, demás, exacto. ¿no? Propio. Y si tú vas a hacer, o sea, si vas a dedicar si le vas a meter, perdón, la verdad, dinero a tu perro con entrenadores, con etólogos, con cursos, con lo que tú quieras y mandes, bueno, tú siempre también trata de estar presente. No Ajá. nada más pagues porque te lo arreglen, no te digan así. Te van a decir qué hacer las personas, tú lo tienes que hacer, porque es lo que me pasa. Yo doy mis cursos de entrenamiento, dejo tareas, dejo refuerzo y después de que, oye, es que aquí no lo hace nada más contigo, bueno, ¿y cuánto tiempo le estás dedicando? No, la verdad es que no lo he hecho nada más. El otro día le hice el comando que me dije, ya, no. Es mínimo dedicar 20 minutos de la hora que yo te enseño al perrito en su rutina para que obviamente haya este refuerzo, si no, pues no sirve de Sí, nada. tiene que haber inversión de tiempo ahí. O sea, a veces es lo que Exactamente. menos quieren hacer en una época como de mucha inmediatez. Sí. Quieren rápidamente eso. Uy, sí. Oye, hace rato mencionaste que los etólogos, a lo mejor hay algunas personas que nos escuchan que no saben qué es etología. Mm. Y a lo mejor yo tampoco lo tengo muy claro, pero es como tal cual un psicólogo de perros, Ajá. ¿sí? Sí, que experimentan mucho en el comportamiento animal y hay para todo, o sea, hay para todos los animalitos, pero pues también hay para perritos, gatos y hay personas que se dedican exactamente Ah, ya, con o sea, perritos. si estudias etología, se supone que eres como para Pues todos los estudia animales, comportamiento hasta comportamiento animal, humano, según yo. Ujú. humano también, nuestra parte animal que Si no también mal tenemos. recuerdo, sí. Oye, ¿y eso nunca te dio por estudiar? Me gustaría, o sea, sí, o sea, he aprendido de personas que he conocido que son etólogos y también de libros de etología y demás, pero pues aquí no he encontrado como dónde yo aprender como tal más de la etología. Ajá. Este, si Bueno, en algún futuro puedo tomar algún workshop o alguna maestría o así en esto, me encantaría, claro, es un plan que tengo, claro, claro. pero en un mundo tan globalizado yo creo que hay muchísima información, ¿no? Sí, eso sí. O acá que te vas a tener que lanzar a fuerza a otro lugar del mundo a hacer una maestría, una Estaría cosa. padre también por la Pues experiencia. más bien por viajar, no te hagas. No, y es que no, sinceramente hay muchos expertos también ya en otras partes. Aquí en México no lo veo tanto, sinceramente. Por ejemplo, en Chile y en Europa sí son más de dedicar más a los perritos. Tengo una amiga que ha viajado a Chile, este, y dice que ya le dedican tanto a los animalitos, a los perros sobre todo. Una vez me mandó hasta un video de que traían a un cerdito ahí libre y todo. O sea, quieren demasiado a los animales. No los tienen tan controlados. Ujú. Y aquí sí siento que la gente se deja llevar más por la cultura Sí, total, o sea, que claro. Por la moda, más que... sí, sí, no me encanta eso. Yo siento que sí, definitivamente falta más sentido común, como tú Ujú. dices, con los perritos y más empatía. Fíjate que hay una anécdota que siempre le cuento a las personitas que me llena mucho porque, pues, la verdad, siento que si más gente lo hiciera, otra cosa fuera. Cuando pasó esto de Acapulco, todo el desastre que hubo en Guerrero, yo veía noticias de que llegaban los camiones con comida y que pues que las despensas y que para ayudar a la gente y así, ¿no? Padrísimo, perfecto. Pero yo veía que no había suficiente comida para los perritos y tú veías a la gente ahí de que, sí, no, es que yo perdí esto y perdí el otro y la verdad ahorita no tenemos comida y esto y pues apenas le estamos librando, ok, y el perrito ahí, oliendo y todo ahí en la toma de la cámara y yo, ¿y él qué? ¿Sabes? Ajá. Entonces yo me acuerdo que estaba trabajando en una oficina en ese entonces y me puse a pensar muchísimo y dije, bueno, ¿y quién estará haciendo algo por ellos? ¿Quién estará mandando específicamente comida para ellos? O sea, mandan en general con todo y despensa para humanos alguno que otro kilito de croqueta, alguno que otro costalito, sí, pero no es suficiente. Ujú. Entonces
Se me prende el foquito y en una sola semana, digo, gracias a Dios que yo tuve buena amistad con distritales y gerencia de Petco, este, y dije, la verdad, me voy a hacer un spot y yo voy a hacer una recaudación. Y no importa si son 2, 3, 5 costalitos, yo los voy a mandar, pero va a ser pura comida para animalitos. Entonces, me contacto con una persona, con un distrital, y le digo, oye, ¿sabes qué? Tengo una idea. Quiero hacer una recaudación de puro alimento para perrito y todo para mandar allá todos los animalitos que están sufriendo allá. Pero no tengo un spot. ¿Me puedo poner afuera de un Petco? Sí, sí, lo que se te ofrezca con mucho gusto. Aquí te recibimos. Tú te puedes poner ahí como quieras y todo. Y ahí lo publicamos. Y yo, va, pues me hice un TikTok de que tal día yo iba a estar desde las 8 de la mañana, todo el día ahí recibiendo comida y todo lo que fuera para perritos y gatitos. Que porque se iba a mandar obviamente a Guerrero. Entonces yo contacté a Cruz Roja para ver dónde yo podía donar específicamente todo lo que recaudara para los animalitos, quién me lo podía recibir. Y sí me dijeron de que, pues en tal punto. Ok, pues lo hice en como 4 días. Me fui a un spot afuera de un Petco, me puse una mesita, hice una cartulina y me empezaron a llegar personitas que me empezaron a donar un montón. Pues Wow. logré juntar casi media tonelada de entre alimento de perro, de gato, platitos, botellas de agua, todo para perritos y todo con mensaje en los costalitos para que obviamente no hubiera como alguien que lucrara con eso. Claro. Este, y lo llevamos a un punto de la Cruz Roja para donar todo, 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 todo a los puros animalitos. Ese fue el esfuerzo que pudiste hacer tú sola. Ujú. Ahora entiendo lo que dices Yo solita. cuando hay un poquito más, si hubiera un poquito más de cultura en eso. Imagínate Imagínate desde si fuéramos más. que fuera, ajá, más gente, iniciativa privada, gobierno. Porque, no, es que sí. Porque lo que yo siempre digo es, seamos la voz que ellos no tienen. Es la Claro. frase que siempre yo digo. Porque ellos no podían ser entrevistados, ¿no? Y decir, oye, también tengo hambre, también tengo frío. Entonces yo dije, no importa lo que sea, lo voy Bueno, muy a juntar. hábilmente ese perrito salió en la toma para que tú lo vieras. Mira, Y sí es sabía cierto. que alguien con esa sensibilidad podía, no sé, leerlo, ¿no? Sí, no, sí, la verdad me llena muchísimo porque, pues sí, digo, bueno, si ya yo puedo ser, aunque sea una vocecita para ellos, pues lo voy a seguir haciendo toda mi vida. Claro. También llegué a ir a un refugio de voluntaria, donde había más de 100 perros, pues, tanto en adopción como ya sin solución, porque ya estaban muy enfermitos y todo, pero es una situación tan triste, de verdad. No, claro, pues Ay, totalmente, pero además vuelves como a este rollo de la veterinaria, ¿no? O sea, de ver el sí, lado tan oscuro que muestra la oscuridad de la humanidad también. exacto. Porque si terminaron ahí, mucho fue por la mano del ser humano. Sí, exacto. Y fíjate que yo me fui de todas maneras, o sea, fui haciéndome más fuerte en ese aspecto, que ya le perdí el miedo y como pues como esa idea de ver a un perrito sufrir, ¿sabes? Hay veces que tuve que ser como bien fuerte para ayudar a muchos porque rayos, o sea, pues es que ellos no te pueden decir realmente qué necesitan como tal, como yo ahorita, oye, necesito esto, pues no te lo van a decir. Tú Te, tienes que saber. vas haciendo como de tripas corazón y teniendo Ay, sí, esta fortaleza que quién sabe dónde sale. sí, no sé, del corazón, Desde el pues amor, sí, claro. claro. Sí, tiene que ser así. Me acuerdo que me llevaron una vez a un hotel donde trabajaba una perrita ya sin patitas, con sus puros muñoncitos, porque le habían rescatado una, pero no le funcionó bien, se la tuvieron que amputar y yo tuve que hacerle curaciones todos los días, todos los días. Entonces ahí me veías con la perrita ahí que en el muñoncito expuesto y yo ahí haciéndole masajito, curándole y todo y así porque, y te digo, tienes que tener el corazón No, más para que hacer eso. todo eso. Agallas y... Una vez se me convulsionó una cocker cachorra y tuve que, digo, gracias a Dios, y en ese lugar aprendí también de primeros auxilios para mascotas. Entonces, de lo que aprendí, yo creo que fue una prueba, porque gracias a que reaccioné y no me bloqueé y así, o sea, se salvó la vida de esa perrita porque pude también hacer tiempo ayudándola para que llegara un veterinario y se la llevara y ya le hiciera estudios y todo. Y no, hombre, o sea, tantas experiencias que me han tocado que me han hecho ser más fuerte y más, consciente En estos de un 10 perrito años que me sufriendo. dices que tienes 10 años ya dedicándote a esto, Ya. no empezaste por tu cuenta. No, bueno, Cuéntame cómo fue tu camino. ok.
Pues yo te digo, empecé, ya te conté esta parte de Petco, y Ajá. como yo fue algo que con lo que hice clic inmediatamente, dije, no, yo quiero seguir haciendo esto. Entonces se me ocurre hacer mis entrenamientos particulares. Al principio es como del 2017, 18, no recuerdo, pero no, 18. Empiezo a hacer yo mis entrenamientos particulares, personitas que se habían encariñado ya con mi trabajo y todo, me siguieron buscando para más niveles, entonces yo empecé a acomodarme ahí y Ujú, me estaba moviendo por todo Guadalajara a dar mis entrenamientos y así. Y incluso intenté hacer como contenido en YouTube de entrenamiento y ujú. ahí daba de que mis dog tips y a la vez me iba a mis entrenamientos. Entonces, como sí estaba un poquito complicado moverme solita por la ciudad, pues dije, "Ay, no, voy a entrar a otro lugar donde yo pueda seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? Y ya después veo lo de retomar los particulares o las dos cosas, ahí veo cómo me acomodo. Y encuentro un hotel de perritos donde ya puedo trabajar de cuidadora, yo era nana de perritos también ahí. Ujú. Y pues padrísimo, porque pues la experiencia bonita de cuidar perritos, de la experiencia de un hotel como tal para personas, pero de perritos. Y como yo soy bien ocurrente, bien creativa, pues empecé a meter un montón de cosas ahí, de actividades, de que si se hacían campamentos de fin de semana, meter más actividades ahí, también de entrenamiento, o hacía videos padrísimos así de cositas que se me ocurrían ahí. Ujú. Y también yo fui aprendiendo como de esta parte de lo que es realmente cuidar, no nada más de un perrito y de que cada raza y cada perrito es diferente y cada familia y lo que piensa cada familia y cómo es el perrito con cada familia. Entonces son muchas cositas que también yo fui como que observando. Contexto, totalmente. Ajá, sí, No justo. es una regla que aplique para todos los perros, para todas las familias. Hay que Mm, entender el contexto. Sentido común. exactamente. Sí, es que es todo un mundo, te digo, no es como cualquier cosa. Y pues nada, o sea, duré ahí un buen ratito porque pues sí, también hasta metí entrenamientos ahí, estaba muy padre. Y ahí me fui también. De ahí aprendí también mucho de etología, fíjate. Pero no, hombre, me fue también como en feria, porque ahí me esguincé el cuello, me caí, me lastimé una rodilla, o sea, de todo me pasó. Ah, porque también hacía albercadas en ese hotel y literalmente yo me metí a la alberca, me Con aventaba a los la alberca con perros. los perros. Y eso se le hace increíble a la gente porque decía, ¿cómo se anima? No manches y todo. Pero como veían que no me importaba nada más que divertirme con ellos y que ellos también estuvieran contentos, pues felices de la vida. Entonces, pues ahí fue parte de mi carrera de nana de perritos y a la vez entrenadora también. Te absorbí de muchas cosas, te digo, ahí también aprendí el curso de primeros auxilios, un poco de etología, se me dieron algunas oportunidades de entrevistas, participé en un podcast, en esa etapa también. Ujú. Este, y pues la verdad lo agradezco mucho porque me ha hecho también crecer y ser ahora la persona que soy dedicada a los perritos. Y ya de ahí, pasé a seguir entrenando particularmente y ya lo retomé yo solita, Claro. pero ya con más Antes conocimiento. de que avances a eso, todas esas cosas que de repente se te ocurrían, si eran tal cual que se te ocurrían, Sí. no era que lo leías en otro lado, lo veías en otro lado. No, Y sé honesta, ¿nunca te salió algo no tan bien? sí. A ver, cuéntame, ¿cómo qué? O sea, pero te refieres a alguna Sí, experiencia alguna con actividad perros. ajá, con perros, obviamente, que pensabas que iba a ir para este lado y no les funcionó. Digo que a lo mejor lo más barato que te pudo haber salido es que simplemente no les interesó o que salió mal, pues algo que salió mal. Es que, no, Yo fíjate. necesito mi clip viral, por favor. Cuéntame algo que te mordió la cara o algo. Ah, fíjate que, ay, no, es que sí. Mira, ahí siempre teníamos guarderías de prueba. Siempre había guarderías de prueba. ¿Qué es qué? ¿Qué es una guardería de Una prueba? guardería de prueba era que llevaran a un perrito nuevo que se iba a quedar a hotel, pero a ver si convivía bien, si no era Ah, claro. reactivo y todo. Pero sinceramente yo no estaba de acuerdo con que aceptaran perritos como más grandes del tamaño que supuestamente se aceptaba ahí. Grandes, no de edad, sino de De tamaño, tal cual. tamaño, ya por ejemplo un border collie, ya un pastor, ya esos que son más Ujú. de 15 kilos, ya se me hacía too much, porque pues luego se revolcaban a los perritos Sí, chiquitos. claro. Y un chihuahua, ¿no? O algo así. Había grandes que eran súper amigables, súper buenísima onda, Pero pero son pues ya había otros grandotes. que sí me preocupaban y yo decía, ay, no, es que no. En fin, dentro de esta actividad de la guardería de prueba, yo no estaba de acuerdo con que se aceptara una border collie que supuestamente no era reactiva.
pero, o sea, no había entendido yo muy bien que sí tenía como un problemita, pero que no era reactiva y la dueña era de que no, súper buena perra y no sé qué y así. Está bien, perfecto. Entonces la aceptó a la guardería de prueba, todo excelente, y llega la perrita. Teníamos un espacio muy pequeño para hacer las guarderías de prueba y a veces también sí las pasábamos a, pues ya si pasaban aquí la prueba de convivir con 2, 3 perritos, bueno, ya vámonos al área principal. Pero yo desde que llegó la perrita ya había llegado así, de que ya muy estresada, ya se veía que no convivía con gente que no conocía. Ujú. Entonces se baja la perra y la perra ya me había empezado a mandar sus señales de calma de ni te me arrimes porque... ¿ya? Entonces yo la dueña de que, oye, convive con personas extrañas. Sí, buenísima perra, ella es súper dócil y todo. Ok. Algo que deba de tomar en cuenta. No, nada, nada. No, es muy buena, la verdad. Yo creo que la va a pasar bien. Tú me avisas. Ok. Era como media hora de guardería de prueba, más o menos. Em, en este lapso de la guardería de prueba, pues como yo a veces estaba solita en el hotel y de que te hacía los registros de los perritos, de que observaba que todos los de allá adentro estuvieran bien y que te hacía muchas cosas al mismo tiempo, o sea, se brincó la perra, No. se brincó y el hotel estaba dentro de un hípico, Ajá. entonces sí era un área cerrada, pero pues, o sea, ya toda el área de afuera del hotel era parte del hípico, había caballos, había pues personas trabajando y Y no aparte manches. hectáreas, ¿no? O sea, Ajá, sí, era un buen persíguela. terreno. Entonces se brinca la perra y yo así como, no Oh, había oh. nadie más que yo. No. Y yo, holy, no, pues ya, digo, no, pues deja voy por ella, o sea, ni modo, cierro el hotel y ahí voy detrás de la perra y se fue a un área donde estaban dando clases de equitación y ya la veo ahí como que viendo por dónde escaparse y yo, no, Dios, por favor, no, 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 no. Y ya, cuando yo intento acercarme a la perrita, porque había varios caballerangos que vieron que la situación y pues, no, pues hay que ayudarla. Entonces estaban intentando agarrarla y la perra no se dejaba. Me acerco yo ya a la perrita y yo, pues bueno, ya traía yo una correa para traérmela porque no quería que me la acercara, entonces ni de pex yo la podía abrazar, cargarla ni nada, porque obviamente me iba a morder o algo. Entonces yo, según, para evitarme una reacción de la perra, pues poniéndole la correa, o sea, de una manera que me ayudara a tener un buen agarre y a llevármela, pues ya iba a ser la solución y ya traérmela. Pongo la correa y a la hora de que la estoy poniendo, tras, me agarra. Te agarro. Sí, no, pero con todo el odio que tenía yo creo en ese momento, por así decirlo, porque no estaba muy asustada, sinceramente. O sea, no la culpo porque la verdad fue una experiencia que no le iba a favorecer a ella. Creo que la dueña debió haber sido honesta y decir, la neta nunca sale y no conoce bien a personas extrañas y ¿Y ahí así. el tratamiento hubiera sido diferente o simplemente no lo hubieran aceptado? Es que si yo hubiera sido honesta no se acepta. Sabes que si no convive no hay necesidad de traerla. El punto es de que la perra me tiró la mordida, me perforó la mano. De hecho, en el hospital cuando fueron a curarme, me dijeron que es tantito más me perfora, un tendoncito se me daña y no muevo un dedo. Y ya, Este, así de y duré sin como movilidad. 2 semanas sin mover la mano, o sea, así de que pues, mal porque traía yo un hoyo aquí, No así manches, o el súper, colmillo entero. sí, el colmillazo. Qué Y bárbaro. pues sí, no salió bien, justamente porque, te digo, en este tipo de actividades pues hay mucha gente que no es honesta Ajá. y pues terminamos expuestos nosotros. Entonces, fue una de esas que sí, no, 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 para nada salió bien. no para nada ¿Y salió no bien. quedaste lesionada? ¿No te Ah, fíjate duele? que no, de hecho no, o sea, tuve dolor meses después, pero sí se me fue quitando y sí se me borró la cicatriz, como que fue más externa que ¿Fue la mano interna al izquierda o final. derecha? Fue la derecha, ¿Y tú eres diestra? sí. Puta, pues era más Y difícil, por ¿no? eso no fui como 2 semanas al hotel. No, pues Y ahí traía mi bendita. era lo menos. Después continúas por tu cuenta. Sí. También con esto que me dices que te pasó desde Petco, ¿no? Ujú. Que como mucha gente va haciendo clic con alguien y por eso es lo que te decía hace rato, que en las empresas a veces se les olvida que importan más las personas que la misma empresa. La gente conecta con las personas. Sí. Digo, porque siempre lo digo esto con las escuelas de música, por ejemplo, que son muy así de que todo el mundo es reemplazable y yo digo, pues no tan así, o sea, hay veces que alguien hace un clic con todo el tema que están tratando por una persona, no necesariamente por la institución. Exactamente, sí. Entonces sí, te siguieron, hay mucha gente que te siguió. Muchísima gente, gracias a Dios, me ha seguido y se me hace muy bonito porque pues creo que, o sea, mi trabajo habla por sí solo, ¿no? Entonces,
Es lo que me apasiona más, es lo que me motiva más, que la gente cree en mí, en mi trabajo, y me hace crecer mucho, sinceramente. Entonces, yo me conecto mucho con los animalitos, con los perritos, y siempre veo por sus necesidades primero antes que cualquier cosa. Y Ujú. siempre les dejo en claro a las personitas que es bien importante ver sus necesidades antes que todo y también dedicarles el tiempo y así. Entonces, pues sí, seguí por mi cuenta y me ha ido bastante bien, pues porque he encontrado muchas personas que súper lindas, me han ayudado un montón en objetivos que tengo de repente. Porque también ya tengo esta parte de cuidar perritos fuera de la ciudad. Ajá. Yo soy nana en Ciudad de México. Tengo una amiga que empezó siendo mi clienta en el hotel y que fue de que no, me encanta cómo tratas a Marty. Martina se llama su perrita. Ok. Tiene una conexión súper padrísima contigo. No creo en nadie más para que me cuide a mi Martina. Se fue a vivir a Ciudad de México. Este, y, y fue de que, oye, ¿sabes qué? Busqué una estética y una guardería aquí y ninguna de las dos me gustó. Y he seguido buscando y no. Prefiero pagarte a ti que vengas y que te quedes aquí con ellas para yo hacer mis viajes de trabajo y tú me las cuides. Y yo quedarme súper tranquila. Y yo, de verdad, no, pues que sí. Y de ahí ya tiene varios años que hay meses dentro de cada año que me voy a Ciudad de México hasta 15 días, 20 días a cuidar Wow. perritas y ya se volvió parte de Digo, mi dije wow trabajo. porque estoy hablando en perro. No te creas. Ya Más sé. bien, ¿sabes lo que te quería preguntar es, pero creo que me lo contestaste antes de tu espacio donde trabajas? O sea, porque estabas en un hotel donde había Ujú, físicamente un espacio. ujú. Ahora no lo tienes. No, ahorita soy, te digo, particular. Yo voy a las casas de los familiares que ¿Y ahí haces necesitan entrenamiento y todo? entrenamiento. Sí, porque es importante, pues para mí trabajar al perrito en su entorno. Ujú. Porque hay personas, por ejemplo, Claro. de que, oye, ¿sabes qué? Lo llevo a pasear a este parque y pues no se comporta y así. Ok, pues vamos a trabajarlo ahí, con los estímulos que hay ahí, para ver cuál es el problema, para ver la raíz del problema y ahí lo trabajamos. O en casa, oye, quiero marcar una rutina, es mi primer perrito, o tengo un cachorro, o quiero modificar esto en casa porque cambié de espacio con el perro y cada que cambias un espacio un perrito le estresa un poco, entonces ayudo con esta parte. Ahorita tengo un entrenamiento que es un perrito que se va a ir a vivir a Miami, pero como apenas se lo van a llevar, están haciendo el protocolo de que el avión y todo para que el perrito se vaya en cabina, la aerolínea requirió de que pues, el perrito se puede ir, pero necesita traer un bozal. Aunque no muerda, aunque no sea reactivo, necesita traer un bozal por seguridad. Ujú. Y pues nada, la dueña fue como, ¿sabes qué? Necesito que te enfoques en eso, adaptarlo al bozal y todo, porque si quiero pues que el protocolo lo tenga bien para traérmelo y todo, y estoy trabajando eso con él. Bueno, ya lo logré, de hecho. Sí lo lograste. Sí, este es un schnauzer y ya aprendió a utilizar el bozal de canasta, que es el más amigable, que es el único que recomiendo yo cuando se requiere un bozal. Ujú. Y ¿No pues sí, lastima y así? ¿O? no, de hecho está súper práctico porque el perrito puede jadear, puede tomar agua, le puedes dar algún pues, premiecito o algo y sin problema. Es muy livianito, nada más que sí es importante hacer una adaptación para que no lo sienta incómodo, para no dejan de tener algo en la carita, ¿no? Claro. Ujú, porque pues, o sea, el perrito tiene que jadear, o sea, tiene que respirar bien. ¿Qué tanto te preparas? O estás constantemente como en esta actualización de conceptos y de cosas, de cursos, workshops, las cosas que me decías. O sea, ¿qué tanto me preparo en qué sentido? En tu tema, o sea, ¿estás constantemente leyendo al Ah, respecto? O sea, te lo sí. pregunto porque no sé qué tanto te sientas como así, yo ya me la sé totalmente. O si es un tema que se está moviendo y avanzando constantemente en el que hay que... Yo sí, me sigo actualizando, la verdad. Sí leo muchísimo, ya, y más sobre este tema. O sea, la verdad es que siempre me gusta empaparme de cosas nuevas. Justamente a partir de octubre yo entré ya a la rama porque ya llevo lo de nana, lo de entrenamiento, etología, ahora estoy de estilista canino. Desde Ándale. octubre me metí a esta rama de estilista canino, se me hace padrísimo también. Estoy aprendiendo un montón y me estoy puliendo más cada día. Entonces, pues sí, aparte de seguir aprendiendo de lo que es el comportamiento del perrito, modificaciones, todo lo que conlleva esto, pues también esta parte de las estéticas del servicio, que también lo conecto mucho con lo que yo hago porque para mí es importantísimo ver quién te va a tratar a tu perrito, ver quién te lo va a trabajar, Ujú. porque no nada más es, si me traen un perro y pues vámonos, ¿no? O sea, es primero que el perro se sienta cómodo.
crearle una experiencia positiva y de la mejor manera en el baño o así, porque pues lamentablemente hay lugares que a veces nada más por el negocio como que lo hacen, sinceramente. Ujú. Eh, y pues no, se trata de tener la empatía y el consentimiento hacia el animalito para que pues también no la pase tan mal. De por sí el baño no les encanta, ¿no? Y pues si nosotros nos encargamos de crearles una buena experiencia, pues qué mejor. ¿Cómo concilias el hecho, ahorita que dijiste de que para algunos es negocio, que finalmente a algo hay que dedicarse y, pues, hay que cobrar, ¿no? Por lo que Ujú, sabes hacer bien. ¿Cómo sí. conciliar el área de la parte del negocio con la parte también ética y hacerlo por eso, por las razones que no necesitas? O sea, a ver, ¿cómo lo piensas tú? Tipo, hazlo por amor y lo demás llegará por añadidura, algo así. Primero que nada, sí hazlo por amor. O Ajá, sea, hazlo porque de verdad te apasione, no por ver los intereses, sinceramente. O sea, creo que yo siempre he sido de la idea de hacer lo que amas y que pues también te dé un beneficio, porque al claro. final de cuentas es tu esfuerzo y tu tiempo. Entonces, creo que si vas a hacer algo, primero hazlo por amor y ya después, como dices, o sea, lo demás pues ya, Y tu experiencia ha ya va sido llegando. que sí llega. O sea, te va Claro, bien, pues, claro, yo duré 4 años en un lugar donde no me pagaban muy bien, pero donde yo no te estaba iba con bien. perros y eso me hacía feliz, entonces yo hacía rendir ese dinero como fuera, pero yo estaba feliz con esos perritos. Y, Entonces me conformé o sea, con, ahora te va mejor. gracias a Dios sí. Gracias a Dios sí, la verdad es que lo agradezco muchísimo porque estoy haciendo lo que amo y estoy viviendo de lo que amo. Y creo Claro. que eso está increíble, la Sí, verdad. no, no mucha gente podemos decir eso. No muchos. Exactamente, la verdad es que sí. Y pues nada, también no tengo problema, por ejemplo, o sea, yo también lo hago mucho por ayudar, porque hay personitas de que, oye, yo nada más necesito que me ayudes con este pequeñito problema. Ah, bueno, pues tampoco te voy a cobrar un curso completo, yo te ayudo, no te preocupes, ¿sabes? O Ujú. sea, no hay problema. Oye, ¿sabes qué? Me tocó salir de repente a hacer este pendiente y así, ah, tráeme el perrito, yo aquí estoy en casa, te lo puedo cuidar. No te preocupes, después vemos. También lo hago mucho, te digo, por esa parte. No todo el tiempo estoy como bueno, está bien, pero es tanto así, o sea, Ajá, en el la verdad business. no. Para mí lo primero no es lo monetario, Claro. primero lo hago por amor, me gano la confianza de las personas y que mi trabajo hable por sí solito y ya después, ya primero Dios, ya se viene lo demás. Has llevado un camino, pues muy, no sé si vertiginoso, pero sí como muy, muy de avance, pues, ¿no? Muy, muy siempre hacia Sí, adelante. y ¿sabes qué es lo Y como que tienes chistoso? esa energía. Sí, y me lo han dicho mucho. Y lo curioso es que, pues yo no tengo así como de que, ay, tengo aquí mi super mega diploma, mi super maestría y lo que tú quieras y mandes. O sea, la vida me ha llevado por este camino y he absorbido tanto y he aprendido. O sea, me han acercado a las personas que me han enseñado y yo también he visto y aprovechado las oportunidades para aprender más y absorber más. Y creo que eso es lo que me ha hecho crecer Ujú. como lo que soy ahora. O Claro. sea, tanto nana, cuidadora, estilista, entrenadora, y lo disfruto y me encanta, la verdad. Y creo yo que muchas veces no necesitas comprobar con algo que No, no, no muchas cuando veces, perdón, tienes, nunca. ajá, Es que que acá, muchas personas, perdóname que te interrumpa, pero es no que te si no se me va a preocupes. olvidar. Pero es que muchas veces con compañeros músicos, con colegas, con gente mega preparada que ha estudiado en Berkeley, cosas así, yo les digo, ¿alguna vez te han pedido algún papel para algo? Y me dicen, jamás, Es a lo que nunca. voy. Lo que sí te piden es resultados. Eso, obviamente, pues a ti qué te importa un... Porque también por otro lado, hay mucha gente con muchos títulos que Sí. no tienen a lo mejor ética o simplemente, pues, digámoslo así, no tienen talento a lo mejor, no tienen esta facilidad Ajá. o esta, sí, ética en el área que, perdón que siempre como que lo relaciono con la música, pero es que es muy Es que sí. parecido en ese sentido. No, no, no importa el papel, el papelito, las cosas, tu mismo trabajo te va Va a abriendo hablar, puertas. exacto. Y sí, es lo que mucha gente me ha dicho, oye, no manches, o sea, tu energía, cómo eres con los perritos, o sea, tú cómo conectas con lo que haces. Y es que sí, o sea, la verdad es que así ha sido, sinceramente, o sea, y yo, o sea, ahora sí que la prueba, porque obviamente también está esa seguridad de, bueno, yo cómo puedo confiar en ti para que realmente me cuides a mi perro o le enseñes a mi perro, yo como estoy segura de que tú sabes. Bueno, aquí está. A mí me Ujú. gusta mucho hacer contenido por gusto, por hobby, de dog tips, de mis entrenamientos, yo subo un montón de cosas para que obviamente ahí vean cómo yo estoy trabajando con los perritos. Yo Ujú. aparte de explicar, yo muestro. Bueno, ya si la gente está conforme y si dice, ah, no, sí, la verdad sí quiero intentarlo, va bueno. Y ya conforme vamos teniendo esa experiencia de que ya me ven interactuar con el perrito y ya estoy haciendo mi trabajo, ya es como, ah, no manches, sí. Totalmente. Ajá, ¿Qué justo. le falta a alguien como Elizabeth Cortés? De todas las cosas que has hecho,
Digo, parecía que eres más grande de lo que eres de todos lados donde has trabajado y las cosas que has hecho. ¿Tienes todavía muchísimos planes? ¿Hay algo que te haga falta? Tengo un sueño, sí, A en ver, a ver. específico y tiene que ver ¿Lo, mucho con esto. lo puedes compartir? Claro, A claro. ver, De sí es cierto. hecho, principalmente es seguir ayudando a los perritos que lo necesitan más, de alguna manera, pero sí tener mi propio lugar. Quiero tener mi propio lugar, mi propio santuario. Quiero Claro. tener mi Suena propio... increíble eso, el santuario. Sí, claro, para los perritos. Así como están estos hoteles 5 estrellas súper increíbles, lujosísimos, que te dan la atención increíble como ser humano que eres y que te mereces a veces en Ujú. tus vacaciones soñadas. Ah, pues yo quiero hacer eso, pero con los perritos. Mi mayor sueño es tener mi propio lugar, incluir mis conocimientos y ante todo, concientizar realmente a la gente de lo que es un servicio hacia un animalito. Y no verlo desde el negocio, sino desde la empatía. Claro. Porque para mí lo primero es eso, la empatía. Estar presente yo, no nada más tener mi lugar y me lo trabaja tal, y pues yo nada más estoy viendo a checar, no, estar presente yo. Ujú. Porque es mi sueño y porque quiero que me conozcan a mí también y que también vean un poquito más yo digo, con mis ojos, el mundo de los perritos y de lo que realmente necesitan y de lo que conlleva darles una vida feliz, lo que realmente se merecen y ser la voz que ellos no tienen. Claro. Igual digo, no le veo algo malo en compartir esto, pero algo que me motiva mucho es no nada más dar el servicio, sino también de vez en cuando, ok, tal día en mi lugar te voy a dar una plática de tal tema con los perritos. Por si quieres participar, bueno, también vamos a tener esta dinámica, ¿sí sabes? O sea, como meter más a la gente al mundo de los perritos, no nada más, tengo un hotel, tráeme a cuidar al perrito y te lo cuido y ya. No, Claro. meter también a la gente más en Sí, estos como temas. decíamos hace rato, ¿no? Que la cultura cambie todo el sentido de cómo lo vemos, pues también los Sí, seres humanos, que es más es una cosa humana o sea, los perros finalmente son más sencillos, actúan en consecuencia a algo. Cambiar la conciencia a veces es más difícil, más retador. sí, sí, de hecho sí. Entonces, sí quiero cambiar un poco ese concepto de lo que es realmente un lugar para perritos. Y Es muy pues espero difícil llegar a eso, pues poquito. o sea, económicamente, obviamente Es es un que más que nada es espacio. eso, es por el espacio. Ujú. O sea, que realmente tengas un buen espacio para pues lo que requiere dedicar a los perritos. O sea, tanto un área recreativa, el área, principal de los cuartitos y así, porque pues yo no quiero tener jaulas, obviamente. Ujú. Este, y demás, lo que le vayas a ir incluyendo y todo, yo creo que eso es lo complicado. Ujú. Y que también, por ejemplo, si es un lugar, este, pues por ejemplo, tienes que tener pues, suficiente presupuesto para un terreno, para construir aparte y meterle todo, porque no en todos los lugares que tú puedas como comprar o ya que sea una estructura, pues sale la misma, porque a veces no están acondicionados realmente como lo necesitas. Claro, O muchas personas si te van a rentar un lugar es como, no, o sea, para perros no. ajá. Y es como, a fuerza sí necesitas tener, yo creo que un terreno Ajá, tal para cual. construir tal cual tú lo ves, porque sí. No, pues es un reto grande, pero yo te Es, auguro mucho éxito, porque ay, realmente el gracias. fuego, esta pasión y no sé, la voluntad tan grande, pues mueve muchas cosas. No me quiero dejar ver así de pensamiento mágico, pero la neta es que sí, yo creo que si no hay manera de que no llegues si vas hacia allá. ¿Sabes qué me gustaría mucho? Un concepto, como soy súper fan del rock y de la música y todo, darle un concepto así. ¿Ah, sí? Claro, de hecho me gustaría bastante de que hasta poner retratos de los perros de los artistas, el perro de Claro. Marta, Paul McCartney, cuadros, así o sea, también como que fusionarlo un poquito con lo musical. Claro, qué chido. Estaría muy, darle un toque así. Con la estética rockera. Que Claro. además, el otro día, en nuestro programa que tenemos en el radio, hicimos un programa de canciones dedicadas a perros o que hablan de perros. Y hay un montón. Sí. Descubrimos que hay un montón. Siempre nos pasa que tiramos así una idea. Oye, ¿saldrá un programa esto? No, se quedan afuera Oye, canciones. qué Sí, en cool. serio. O sea, estuvo grueso. Porque justo eso que dices, y a veces muy importantes para los artistas.
porque siempre el perro, las mascotas en general, han sido una compañía importante para los seres humanos, pues obviamente para los artistas también lo son. Fuente de Sí, inspiración. claro. Pues te digo, ahí está Marta de Paul McCartney, que tiene Claro. su canción y cuántas fotos no hay en internet de Paul con Marta y sus cachorros y de hecho mi fondo de pantalla de mi laptop es Paul con Marta. Qué chido. Pues te auguro muchísimo éxito, Elisa, y te Gracias, agradezco un primero montón esta Dios. charla. La neta la pasé muy bien Yo y aprendí también. un chorro. Ah, yo también. Y ya hablamos de las dos cosas. Exactamente. Y pues luego también sacas tu disco de cantante. Ah, claro, Porque sé claro, que me no encantaría. hablamos mucho de eso, pero eres una cantante, pues no sé si amateur o qué, pero no deberías Cantante de ducha. de ducha, pues sí, deberías dedicarle también el Me tiempo a gusta eso. A veces no bastante. queda tiempo, yo sé. Me hago mis covers de vez en cuando ahí de la música que me encanta, de rock y todo eso, pero no sé, no lo descarto, sinceramente. O sea, sí me gustaría incluso volver a participar, no sé, en alguna banda, hacer más covers, no sé, sí, me gustaría bastante. Chido, Lo disfruto tanto. hay más tiempo que vida. Ah, eso sí, Te eso agradezco sí. mucho, Elisa, muchas Gracias gracias a por ti. venir. Nos Gracias vemos a la ti. próxima. All right.